Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Maximiliano de Austria Este. Él fue un príncipe italiano descendiente de la familia Habsburgo-Lorena, que destacó en su tiempo por establecer dentro del Imperio Austriaco un sistema defensivo, convirtiéndose en todo un experto en el campo de la artillería y de las fortificaciones. Además de que llegó a ser gran maestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos. Esta biografía es realizada por petición de Lisa Araneda. Maximiliano José Juan de Austria Este nació el 14 de julio de 1782 en el Palacio Real de Milán, en el Ducado de Milán, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Italia. Fue hijo del archiduque Fernando Carlos de Habsburgo-Lorena y de la esposa de este, la archiduquesa María Beatriz de este. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Maximiliano el séptimo de sus vástagos. Cuando el niño llegó al mundo, su padre ejercía como gobernador del Ducado de Milán, mientras que su madre era la única descendiente que quedaba de la casa este. Pero ante la ley sálica que existía dentro del ducado de Módena y Reggio, su progenitora no podía heredar tales dominios cuando se produjese la muerte del padre de esta, el duque Hércules III. Por esta razón, su familia ideó el casamiento entre las casas Este y Habsburgo-Lorena, con el fin de crear una nueva rama familiar que gobernase en dicho ducado, la dinastía Austria-Este, siendo el casamiento de sus padres ideado para que los hijos varones que naciesen de esta unión fuesen los herederos legítimos del ducado de Módena y Reggio. El príncipe creció en la corte milanesa junto a sus hermanos, recibiendo una buena educación, pese a no ser considerado como el heredero directo de la casa Este, pero su crianza y educación se verían afectadas por el estallido de la Revolución Francesa, donde los monarcas franceses fueron encarcelados y ejecutados, perdiendo así a su tía paterna, la reina María Antonieta, quien era hermana de su padre, siendo la ejecución de su tía un hecho que afectó mucho a la familia Austria Este. Dicha familia observaría desde su ducado cómo se iba desarrollando la Revolución Francesa, hasta que finalmente la ciudad de Módena fue tomada por las tropas francesas que eran dirigidas por el general Napoleón Bonaparte. La ocupación francesa ocasionó que su abuelo, el duque Hércules III, fuese apartado de la gobernación, uniéndose así el ducado de Módena y Reggio a los otros territorios que habían sido ocupados por las tropas francesas en la península itálica. Surgió así la República de Cispadana, pero en el año 1797 tales dominios se acabarían anexionando a la República de Cisalpina, la cual duraría hasta el año 1802. Mientras las tropas francesas iban invadiendo distintos puntos de la península itálica, la familia ducal abandonó Módena, pasando así por distintas ciudades italianas hasta que finalmente llegaron a Austria, lugar donde fueron acogidos por su primo, el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Al tener varios hermanos mayores, sus padres decidieron que Maximiliano debería unirse a alguna orden militar de carácter religioso-militar. Por esta razón, se convirtió en el único heredero de su tío paterno, el archiduque Francisco Maximiliano, el cual fallecería en el año 1801, heredando de este su fortuna y su ingreso dentro de la Orden de los Caballeros Teutónicos, pero no sería hasta el año 1804 que fue nombrado oficialmente como caballero de dicha orden.
además de ser nombrado como comendador de la región de Franconia. Mientras el príncipe esperaba tal nombramiento como caballero, él iría recibiendo una estricta formación militar junto a su hermano mayor, Fernando Carlos, en la Academia Militar de María Teresa de Wiener Neustadt, recibiendo así en el año 1805 el cargo de mayor general del ejército imperial. Una vez finalizada su formación militar, Maximiliano luchó contra los franceses en el norte de Italia. Después, en el año 1809, participó en los conflictos que se libraron durante la Quinta Coalición contra Napoleón Bonaparte. En un principio, el príncipe luchó valientemente contra los franceses cuando estos tomaron la ciudad de Viena, pero sería finalmente derrotado junto a sus hombres en las inmediaciones de la ciudad de Ratisbona. El príncipe cubrió la retirada de las tropas austriacas tras sufrir esta humillante derrota ante los franceses. Después, ante el avance del enemigo, intentó preparar la defensa de la ciudad de Linz, pero ante la falta de recursos y de tiempo no pudo hacerlo. Pese a no conseguir asegurar dicha ciudad, Maximiliano fue nombrado como general de la Brigada de Artillería y se le encomendó el que desarrollase un sistema defensivo que llevaría su nombre, ordenando así construir una línea de fortalezas y de torres que estarían comunicadas entre sí e instaladas en distintos puntos estratégicos del imperio, las cuales serían de gran importancia para futuros enfrentamientos. En el año 1830, el príncipe adquirió el castillo de Wensbayer, cerca de la ciudad de Almünster, en la orilla del lago Transi, convirtiéndolo así en su residencia oficial, además de realizar una serie de reformas, ampliando dicho castillo con 2 salas más. En la década de 1830, Maximiliano compró 2 casas señoriales en la ciudad de Linz, las cuales se convertirían en sus residencias temporales mientras supervisaba las construcciones de las torres defensivas que se levantaron en dicha población. En el año 1835, el príncipe fue nombrado como el nuevo gran maestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos, tras producirse la muerte de su primo paterno, el archiduque Antonio Víctor de Habsburgo-Lorena, convirtiéndose así en su sucesor, algo que permitió a la familia imperial austriaca el poder seguir ejerciendo una notable influencia sobre dicha orden. Maximiliano se dedicó plenamente a su cargo como gran maestre. Él logró que muchos jóvenes mostrasen interés por unirse a su orden, además de que apoyó económicamente a otras órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas. El príncipe logró que su propia orden pudiese saldar las deudas que habían contraído en el pasado, además de mejorar sus finanzas. También estableció nuevas normas y modificó los estatutos de la orden, aparte de reconducirla hacia un antiguo catolicismo más estricto y conservador. La figura de Maximiliano fue bastante admirada entre los jesuitas, los redentoristas y las monjas franciscanas, debido a que el príncipe siempre mostró un gran apoyo hacia dichas órdenes. También se dedicó a fundar escuelas, hospitales y casas para pobres, aparte de ordenar construir una serie de escuelas y academias donde enseñarían oficios, logrando así que surgiesen más trabajadores cualificados en distintos campos. Maximiliano seguiría supervisando durante su etapa como gran maestre las construcciones de distintas líneas defensivas, manteniéndose siempre muy activo pese a tener una avanzada edad, falleciendo finalmente a causa de la hidropesía que llevaba años padeciendo, muriendo el 1 de junio de 1863, a los 80 años de edad en su residencia oficial,
el castillo de Ebensweier. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la ciudad de Almünster, en Austria. No hay mucho más que decir sobre Maximiliano. Él tuvo una infancia y una juventud marcada por la Revolución Francesa y por el inicio de las guerras napoleónicas que tanto llegaron a afectar a su familia. Al tener dos hermanos varones mayores que él, sus padres decidieron que el príncipe tendría que unirse a la Orden de los Caballeros Teutónicos, siguiendo así los pasos de otros familiares suyos que llegaron a ocupar también el cargo de gran maestre de dicha orden, permaneciendo así ésta por más tiempo bajo la influencia y la administración de la familia imperial austriaca. Aunque el paso de Maximiliano como gran maestre sería muy bien valorado, ya que saneó las finanzas de la orden y logró que muchos jóvenes mostrasen interés por unirse a ella. Además de que este príncipe dejó su propia huella en el sistema defensivo que ideó para asegurar las defensas de distintos puntos del Imperio Austriaco, siendo muy reconocido por esta labor que desempeñaría hasta el día de su muerte. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Maximiliano de Austria Este. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Elisa Araneda también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber cuál es vuestro archiduque austriaco favorito. Y con esto me despido. Hasta la próxima.